de contratos, les voy a hacer referencia, una breve referencia al derecho de las obligaciones, que ustedes todavía no lo vieron en sus respectivas comisiones. Pero para iniciar con el tema de contratos, les tengo que sí o sí hacer una breve referencia al tema del derecho de las obligaciones, muy breve, como para que ustedes comprendan por qué vamos a estudiar los contratos en forma separada de las obligaciones. Bueno, voy a compartir un Power. Para empezar el tema. Bueno, vamos a ver qué es una obligación. Una obligación en principio es un derecho personal, o sea, es una relación entre dos personas, un acreedor y un deudor. En cambio, los derechos reales, que también lo van a ver cuando vean propiedad, es una relación directa entre una persona y una cosa. Yo soy propietario de un inmueble, tengo una relación directa entre el propietario, existe una relación directa e inmediata entre el propietario y la cosa de la cual se es propietario. En cambio, en el derecho de las obligaciones, la relación es entre personas, un acreedor y un deudor, un vendedor y un comprador, un comodatario y un comodante, un mutuario y un mutuante. Es una relación personal. En cambio, los derechos reales son relaciones entre personas y cosas, inmediata, directa la relación. Bueno, la obligación, ¿qué es la obligación? La obligación es un vínculo jurídico en virtud del cual una persona denominada deudor se encuentra constreñida a tener que cumplir una determinada prestación a otra denominada acreedor. Es un vínculo. Existen vínculos de diferentes naturalezas para que ustedes lo asocien. Existen los vínculos afectivos, los vínculos de amistad. Bueno, la obligación es un vínculo jurídico, en virtud del cual una persona, que se denomina deudor o sujeto pasivo, se encuentra constreñida, obligada, responsabilizada, a tener que cumplir con una prestación. Esa prestación es el objeto de la obligación. A otra persona que se denomina acreedor o sujeto activo. ¿Por qué sujeto activo? Porque tiene la acción. Tiene una acción para poder exigirle a ese acreedor que cumpla con la obligación determinada. Esperen que voy a admitir a algunas personas que están acá. Ahí está. Bueno. ¿Entendieron lo que es una obligación? Es un vínculo jurídico. ¿Cuáles son los elementos de la obligación? Los dos sujetos, el sujeto pasivo y el sujeto activo, ese vínculo que los une, esa relación que los une, una relación obligatoria, y el objeto o la prestación que se halla en el medio de ese vínculo. Dos personas, un vínculo que los une, que en este caso es un vínculo jurídico, y la prestación. El sujeto pasivo o deudor debe cumplir con la obligación y el sujeto activo o acreedor tiene una acción para exigir el cumplimiento de esa obligación. ¿Cómo nacen las obligaciones? ¿De dónde nacen las obligaciones? Nacen de las fuentes de las cuales emanan las obligaciones, como el agua emana de una fuente. ¿Cuáles son las fuentes de las obligaciones? El origen de esas obligaciones.
Las fuentes son los hechos o actos que dan origen a ese vínculo entre esos sujetos. Gallo, el famoso jurista, que ustedes ya lo habrán escuchado nombrar, clasifica a las fuentes de las obligaciones, o sea, esos hechos o actos de donde emanan esos vínculos obligacionales, en delitos y contratos. Él nos dice que las obligaciones nacen o se originan en los delitos. ¿Por qué? Porque quien cometió el delito, el delincuente, debe indemnizar a su víctima. Surge la obligación por parte del delincuente de indemnizar a su víctima. Y los contratos, porque es ese vínculo jurídico obligacional en el cual el deudor debe cumplir con la prestación a favor del acreedor. Entonces Gallo nos dice, las obligaciones nacen de los delitos o de los contratos. Luego, en otro escrito, agrega las varias figuras de causa. Variae causarum figurae, varias figuras de causa, que son unas figuras jurídicas que se asemejan tanto a los delitos como a los contratos, pero que no encajan en ninguna de estas categorías. Entonces, él las denomina varias figuras de causa. Justiniano, otro jurista muy famoso, explica que por su cercanía con los contratos hace una clasificación cuatripartita. Y los clasifica en contratos, cuasicontratos, delitos y cuasidelitos, por su semejanza a cada uno de ellos. Los cuasidelitos obviamente se asemejan a los delitos, pero tienen ciertos elementos que los distinguen, y los cuasicontratos, que se asemejan a los cuasicontratos, pero ya vamos a ver cuál es el elemento distintivo. Entonces, tenemos que ahora vamos a estudiar en esta unidad los contratos como fuente de las obligaciones, como una de las fuentes de las obligaciones, y vamos a adoptar esta clasificación cuatripartita que hace Justiniano, porque posteriormente ustedes van a ver los cuasicontratos, los delitos y los cuasidelitos, que es lo que son cada uno de ellos. Bueno, a ver, voy a admitir a otros. Ahí está. Bueno. ¿Se entendió por qué estamos estudiando los contratos? Porque es una de las fuentes de las obligaciones, una de las más importantes, la más importante. Después ustedes en otras bolillas van a ver los delitos, los cuasidelitos, y en esta bolilla van a ver los cuasicontratos. Entonces accedemos a la definición de contrato. El contrato para el derecho romano es un acuerdo de voluntades de dos o más personas con el fin de constituir una relación obligatoria reconocida por la ley. Acuerdo de voluntades de dos o más personas con el fin de constituir una relación obligatoria, o sea, ahí vemos que es una fuente de las obligaciones, porque constituye, da origen a la relación obligatoria, y está reconocida por la ley. Fíjense que ustedes habrán estudiado ya los negocios jurídicos. En los negocios jurídicos nosotros decíamos que el negocio jurídico es una manifestación de voluntad. O sea, que puede ser unilateral, una manifestación de voluntad, como por ejemplo el testamento. En cambio, en el contrato hay un acuerdo de voluntades. Fíjense que siempre va a haber dos o más personas. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo, hay un convenio, hay una unión de dos manifestaciones de voluntad. En cambio, el negocio jurídico es más. Puede haber una sola manifestación de voluntad. Recuerdan que yo en la comisión de Florencia di yo ese tema. No sé cómo
como lo habrán dado en las otras comisiones, o si lo dieron. Sí, sí lo dimos. Entonces, ¿lo dieron? Sí, bueno. Entonces, la fuente de obligaciones más importante es el contrato. Ahora vamos a ver la diferencia que existe en el derecho romano, que no es lo mismo el contrato en el derecho romano que en el derecho moderno. En el derecho moderno, todo acuerdo de voluntades dirigido a crear obligaciones encuentra protección legal. Todo acuerdo de voluntades, discúlpeme si lo reitero tanto, pero en los exámenes finales nadie lo sabe y dicen todo al revés. Entonces, todo acuerdo de voluntades dirigido a crear una relación obligacional encuentra protección legal en el derecho moderno. Es decir, que en el derecho moderno, convención y contrato es lo mismo. Cualquier acuerdo de voluntades se encuentra protegido por la ley. Cualquier convención se encuentra protegido por la ley. En el derecho romano no todo acuerdo de voluntades es un contrato, sino solamente aquellos convenios a los que la ley le atribuía el efecto de hacer nacer obligaciones civilmente exigibles. ¿Qué significa? En el derecho romano solamente son contratos los acuerdos de voluntades de dos o más personas que sean civilmente exigibles, que el acreedor debe tener una acción para poder acudir al magistrado y exigir el cumplimiento de la obligación al deudor cuando éste no lo cumple. ¿Se comprende? O sea, que en el contrato en el derecho romano, para ser considerado un contrato y no una simple convención, debe ser civilmente exigible. Es decir, que el acreedor puede acudir ante el magistrado para que éste le exija al deudor el cumplimiento de la obligación. Esto se llama acción. La acción es el poder de acudir al magistrado para hacer valer nuestros derechos. Si yo tengo una acción para hacer cumplir una obligación, quiere decir que ante el incumplimiento del deudor, yo acudo al magistrado con esa acción y hago el acuerdo de voluntades civilmente exigible. ¿Se entiende lo que quiere decir civilmente exigible? Sí, sí, profe, pero en cambio, el término de contrato que diste en el PowerPoint es sobre el derecho romano, ¿no? Este es el derecho romano, porque fíjate que dice acuerdo de voluntades de dos o más personas con el fin de constituir una relación obligatoria reconocida por la ley. Vale, gracias. En el derecho moderno, entonces, toda convención es un contrato y está protegido por la ley. En el derecho romano, no. En el derecho romano, todo acuerdo para que sea un contrato, para que sea considerado un contrato, tiene que existir un acuerdo de voluntades civilmente exigibles. Escríbanlo, civilmente exigibles. Escriban un renglón de civilmente exigibles. Entonces tenemos, piensen, la noción romana de contratos es más restringida que la noción de contratos en el derecho moderno. Es más restringida, porque solamente serán contratos los acuerdos civilmente exigibles. En cambio, en el derecho moderno, cualquier convención encuentra protección legal, siempre y cuando no sea contraria a la moral, a las buenas costumbres o a la ley. Cualquier convención es un contrato en el derecho moderno. En cambio, en el derecho romano, no.
es un acuerdo de voluntades civilmente exigible. Tiene que tener una actio, una acción. Entonces, el derecho moderno nos ofrece una noción de contratos. No dice, el contrato es toda convención, todo acuerdo de voluntades, que no sea contrario a la ley, a la moral o a las buenas costumbres. En el derecho romano nos dice que no, que contratos es un acuerdo de voluntades que tenga un nombre propio y que sea civilmente exigible, que tenga una actio. Eso lo diferencia de las convenciones, de las simples convenciones. También se diferencian de los pactos en el derecho romano, porque contrato tiene acción. El pacto, por lo general, no tiene acción. Carece de acción. No es civilmente exigible. Entonces, el derecho moderno nos ofrece una noción de contratos. El derecho romano nos ofrece un listado de contratos. En el derecho romano los contratos son los que tienen un nombre y son esos nada más. No hay otros contratos. Es por eso que ustedes van a ver que al final de la bolilla y en la evolución del derecho de los contratos, se admite la teoría de los contratos innominados, pero por el momento tienen que tener un nombre. Por el momento vamos a ver los contratos nominados. Entonces, para que sea contrato en el derecho romano, se requiere, acá están las 3 condiciones que se requieren. Debe tener un actio civilmente exigible, o sea, un acuerdo de voluntades destinado a establecer una relación obligatoria, protegido por una actio civilmente exigible, o por una acción, debe tener un nombre propio, debe llamarse de una determinada manera, debe llamarse comodato, debe llamarse compraventa, debe llamarse mutuo, debe llamarse locación, después vamos a ver cuáles son. Debe tener un nombre propio y debe tener una causa civilis. ¿Qué es una causa civilis? La causa civilis es una formalidad. Es la formalidad que hace que una simple convención se transforme en un contrato. Por ejemplo, en los contratos orales, la causa civilis es la oralidad, la verba. En los contratos literales es la escritura. Y en los contratos reales es la entrega de la cosa. Y en los contratos consensuales es el mero consentimiento. Eso es la causa civilis. Es la formalidad. Es lo que hace que es la solemnidad, la formalidad del contrato. Es lo que hace que una simple convención sea considerado un contrato. Entonces concluimos que en el derecho romano, para que sea considerado un contrato, debe tener un nombre propio, debe tener una actio, el acreedor, o sea, civilmente exigible, debe ser un acuerdo de voluntades civilmente exigible, y debe tener una causa civilis. La causa civilis es la solemnidad que hace que cualquier convención sea un contrato. La oralidad en los contratos orales, la escritura en los contratos literales, la entrega de la cosa en los contratos reales y el consentimiento en los contratos consensuales. ¿Se comprendió? Fíjense que para dar una explicación de este requisito del nombre propio que deben tener los contratos, en las institutas de Gallo, los clasifica los contratos en, no a la fuente la clasifica en delitos y contratos y varias figuras de causa, sino a los contratos, en las mismas institutas, en su libro, las clasifica en
verbales, que serían orales, verbales u orales, literales o escritos, reales y consensuales. Pero el pretor encontró que existían ciertos acuerdos de voluntades que no encajaban ni dentro de los orales, ni dentro de los escritos, porque tienen que tener un nombre propio, recordemos eso, tienen que tener un nombre propio, llamarse de determinada manera, y reunir las características del contrato de que se trate. Si es una compraventa, debe reunir las características de la compraventa. El comprador recibir la cosa y pagar el precio, y el vendedor dar la cosa y recibir el precio. Pero, por ejemplo, la permuta no encajaba en la compraventa, porque la permuta era un intercambio de cosas, no era un intercambio de una cosa por un precio cierto en dinero, sino que era un intercambio de cosas. Entonces, así surgió la teoría de los contratos innominados, que era una serie de convenciones de acuerdo de voluntades a las cuales el pretor le fue otorgando un actio, los hizo civilmente exigibles, pero no encajaban en ninguno de los contratos nominados. Entonces así surge la teoría de los contratos innominados, que después lo vamos a ver, pero esto para hacer digamos, una diferenciación entre los contratos nominados y los contratos innominados. Pero en principio, en el derecho romano, los contratos deben tener una acción, ser civilmente exigibles, deben tener un nombre propio y una causa civilis. ¿Está bien? ¿Entendieron lo que es la causa civilis? Sí, sí. Sí, profe. Bien. La Sí, profe. solemnidad, perdón, profe, la causa civil era la solemnidad que dice y ahí La solemnidad que hace es la solemnidad que hace que una simple convención se eleve a la categoría de contrato. Que una convención se eleve a la categoría de contrato. En los contratos orales es la oralidad, en los contratos literales es la escritura, en los contratos reales es la entrega de la cosa, y en los contratos consensuales es el consentimiento de las partes. Profe, Listo, Sí. profe. con lo de la oralidad y la escritura, me suena un poco redundante, porque es medio como que como que es oral, ya es un contrato, pero también tiene que tener un Sí. nombre propio y un actio. Es medio Claro. redundante, creo. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Y porque es un contrato oral o un contrato escrito. Los dos son contratos. O Sí. sea, es como, digo, más fácil decir que hay contratos escritos, orales y los otros dos que no me acuerdo. Reales. Reales y voluntades, de las voluntades. No, porque el contrato oral, los contratos orales, son los contratos, por ejemplo, la esponsio. La esponsio es un contrato oral. Generalmente son los primeros contratos que surgen porque al no existir la escritura todavía, era el contrato que existe, se formalizaba con la oralidad. El contrato nacía con la pronunciación de palabras solemnes, por ejemplo, ¿prometes darme 100? Sí, prometo. Ahí nacía el contrato, era un contrato oral. Ah, entiendo. Entiendo. En cambio, Palabras. el contrato literal es, por ejemplo, la nómina transcripticia, que después ya vamos a ver qué es. El contrato literal es uno de los contratos literales, es la nómina transcripticia, que era una especie de libro que llevaba el pater familias, donde escribía, por eso es literal, todos los actos jurídicos que se realizaba que realizaba la familia romana, su familia. Era como un libro diario, como un libro con un haber, con un debe y un haber,
en el cual él anotaba todos los actos jurídicos que realizaba y los contratos que realizaba con terceros, el pater familias. Se llamaba nómina transcripticia. Ese es un contrato literal. ¿Cuándo nacía el contrato? Cuando se escribía nacía el contrato. Cuando se escribía nacía el contrato. ¿Y sabés lo que significa que nazca un contrato? Que comienzan los riesgos para una y otra parte, y las obligaciones de una y otra parte. El oral con la palabra, y los otros dos son los reales, que el contrato nace con la entrega de la cosa. Por ejemplo, el comodato, el depósito. El depósito, el contrato nace cuando yo entrego al depositario el objeto que me tiene que guardar. Ahí nació el contrato. Es real, nace con la entrega de la cosa. Ahí nacen todos los riesgos del contrato y todas las obligaciones. Y el consensual es con el mero consentimiento. Por ejemplo, la compraventa. El contrato nace cuando el vendedor dice sí, te vendo, y el comprador dice sí, te compro. ¿Está claro? Sí, profe, clarísimo. Sí. Bueno, vamos a ver la clasificación de los contratos. La primera clasificación. Ojo, chicos, que acá hay clasificaciones que son similares a las clasificaciones que han visto en negocio jurídico, pero algunas tienen cierta diferencia. Bueno, formales y no formales. Los contratos formales son los contratos que requieren para su celebración ciertas solemnidades, ciertos ritos. Son los antiguos contratos del derecho quiritario, como vemos acá, el nexum, la esponsio y la stipulatio. Son contratos formales, contratos en los cuales, si no se observa la forma, el rito determinado, no valen como tal, no existen, son nulos. Y los no formales, bueno, todo lo contrario, son los contratos consensuales, los que se perfeccionan, los que nacen con el mero consentimiento de las partes. No se necesita ninguna formalidad especial, ninguna solemnidad especial. Son los contratos de la última etapa del derecho romano. La compraventa, la locación, la sociedad, el mandato. No se requiere ningún tipo de formalidad, de solemnidad, sino simplemente el mero consentimiento de las partes. Los contratos formales son el nexum y la esponsio. Y los no formales son los contratos consensuales, la compraventa, la locación, la sociedad y el mandato. Bueno, unilaterales y bilaterales, sería la segunda clasificación. Después lo vamos a ver porque yo hice otro PowerPoint en el cual voy poniendo las clasificaciones para que les quede claro, porque posteriormente cuando ustedes vean los contratos en particular, van a poder encajarlos en cada una de estas clasificaciones, de acuerdo al contrato de que se trata. Bueno, unilaterales y bilaterales. Los unilaterales son los que engendran obligaciones para una sola de las partes. En general son los contratos gratuitos. En general son los contratos gratuitos. Engendran obligaciones para cada una de solamente para una de las partes. Por ejemplo, el comodato. El comodato es un préstamo de uso.
El comodante le entrega al comodatario una cosa para que éste la use y se la devuelva en un tiempo determinado. Eso es el comodato. Es un contrato, un préstamo de uso. Es gratuito. Entonces engendra obligaciones para una sola de las partes. Profe, ¿y Sí. una donación sería un contrato? No, pero la unilateral? donación no es. No, la donación no. Ok. Estamos dentro de los contratos nominados. Nominados. Después la donación va a ir dentro de la teoría de los contratos innominados. Ahora yo les voy a dar todos ejemplos de contratos nominados. El comodato es un contrato real. Un contrato real, porque se perfecciona con la entrega de la cosa, dada en comodato, pero es un préstamo, es esencialmente gratuito, por esencia. Por esencia significa que ante la duda se estará siempre a que el contrato es gratuito y no oneroso. Si yo formalizo un contrato de comodato, es gratuito, porque si fuera oneroso, pactara el pago de un alquiler, sería una locación de cosa. ¿Está? Sí, profe. El comodato es un préstamo de uso. La locación de cosa no es un préstamo, es un contrato en el cual una persona llamada locador le entrega a otro, llamada locatario, una cosa para que éste la use y goce y le pague un alquiler o un canon. ¿Está? En cambio, el comodato no. Hay obligaciones por parte del comodatario. ¿Cuál es la obligación por parte del comodatario? El entregar la cosa en buen estado, en el estado en que se la concedió, y en tiempo y forma. Esa es la obligación del comodatario. En cambio, los unilaterales son los contratos verbales. Lesponcio, por ejemplo, ¿prometes darme 100? Sí, prometo. Hay obligación del que prometió dar 100. Los contratos verbales son unilaterales. Los contratos literales son unilaterales. También los literales. Los bilaterales son aquellos que engendran obligaciones para las dos partes contratantes. Por ejemplo, la compraventa. El vendedor tiene la obligación, cuando formaliza el contrato, de entregar la cosa. Y el comprador tiene la obligación de pagar el precio. Desde el mismo nacimiento del contrato, existen obligaciones para ambas partes. ¿Está? En cambio, en los unilaterales existe nada más que obligación de una de las partes. Por ejemplo, en los contratos orales, en los contratos literales y en los contratos y en el comodato como ejemplo de contrato real. La locación es un contrato bilateral también, la sociedad es un contrato bilateral, de derecho estricto y de buena fe. Se refiere a la facultad que tiene el juez. Esta clasificación se refiere a la facultad que tiene el juez para interpretar el contrato. Si es de derecho estricto, el juez debe atenerse exclusivamente a lo convenido por las partes. Son los contratos del antiguo derecho, aquellos contratos en los que, cumplida cierta formalidad, cierta solemnidad, el contrato valía como tal. Si yo en la esponcio utilizaba el verbo espondeo, sí, espondo, así era el esponcio,
acreedor y deudor, en un mismo acto uno prometía y el otro aceptaba, el contrato valía como tal. El juez no podía entrar a interpretar la intención de las partes. Simplemente se atenía a las solemnidades, a ver si las solemnidades se habían cumplido, y si se habían cumplido las solemnidades establecidas por la ley, el contrato valía como tal. No entraba a interpretarlo en virtud de la equidad, de la moral y de las buenas costumbres, sino simplemente si se había observado el rito específico, como en el Nexum. Si se había observado el rito de la Mancipatio, el juez lo daba por válido al contrato. En cambio, los de buena fe, el juez puede entrar a valorar las circunstancias del caso, de acuerdo a la buena fe y a la intención de los contratantes. Interpreta más libremente, en los contratos de buena fe, la intención que tuvieron las partes al contratar, a diferencia de los de derecho estricto, que eran los contratos del antiguo derecho romano, que estaban regulados por el ius civile. En cambio, los de buena fe estaban regulados por el ius gentium. Los de derecho estricto, por lo general, podían solamente ser celebrados entre ciudadanos romanos. Los únicos a los cuales se les aplicaba el ius civile. No así los que se celebraban entre ciudadanos romanos y extranjeros, que estaban regidos por el ius gentium. Otra clasificación es en onerosos y gratuitos. En los contratos onerosos hay un desprendimiento por parte de una de las partes y una contraprestación de parte de la otra. Eso sí sería una donación, ¿no? No, el oneroso no. El oneroso, por ejemplo, la compraventa. La compraventa es un negocio oneroso en el cual una de las partes se desprende de una cosa y la otra tiene una contraprestación por su parte. En el oneroso hay un desprendimiento, es igual que en el negocio jurídico, hay un desprendimiento patrimonial por parte de una de las partes y una contraprestación de la otra. La compraventa, la locación, son contratos onerosos. En cambio, gratuito, siempre dentro de los contratos nominados, chicos. Lo que pasa es que ahora vamos a ver cuáles son los contratos en el derecho romano. Nominados, tienen un nombre. Ellos no conocían todavía la donación en esta etapa. No conocían la donación la conocen posteriormente. Y los gratuitos son en los cuales hay un desprendimiento patrimonial por parte de una de las partes, pero sin contraprestación de la otra parte. Por ejemplo, el comodato. En el comodato una de las partes da una cosa en préstamo, la otra la recibe y la restituye. Hay un desprendimiento patrimonial de una de las partes, pero sin contraprestación de la otra. Y los del iuris civilis y el iuris gentium. O sea, son los contratos regulados por el derecho civil romano, solamente podían celebrarse entre ciudadanos romanos, generalmente eran de derecho estricto, eran formales, unilaterales, y los del ius gentium, que estaban regidos por el derecho de gentes, por obra del pretor, les fue otorgando acción a determinadas convenciones que se celebraban entre ciudadanos romanos y extranjeros, o entre extranjeros entre sí, cuando comenzó este tráfico de Roma con distintos pueblos del Mediterráneo, que se empezaron a realizar contratos
entre extranjeros y entre ciudadanos romanos y extranjeros. Bueno, ahora vamos a ver la clasificación específicamente para que ustedes lo comprendan mejor. Profe, Sí, hay alumnos esperando. pero yo ya los ingresé a todos, ¿eh? Ah, no sé, mandaron en el grupo que estaban esperando todavía. A ver, Profe, o sea, lo ahí que está. vamos a ver ahora es la clasificación de los contratos y lo que vimos recién, que fue. Clasificación de los contratos, lo vamos a ver de nuevo, pero específicamente, bien, para Ah, que ok. ustedes lo... A mí me parece que están todos. No me sale como que no estén. Me salen desactivar audio, pero no sé. Bueno, si no me avisan de nuevo. Bueno, con relación a su origen, contratos de libris civilis, o los del derecho civil, los que vimos recién, solo pueden concluirse entre ciudadanos romanos. Y contratos de libris gentium, derecho de gentes, se pueden concluir entre ciudadanos y extranjeros o entre extranjeros entre sí. Se afirmaron estos contratos a través de la jurisdicción del pretor peregrino, o sea que fue una creación del pretor peregrino. Y pertenecen al ius gentium los contratos consensuales de venta o compraventa, locación, sociedad y mandato, que son los últimos contratos que surgen, los consensuales. Eso es con relación a su origen. Contratos de ius civile y de ius gentium. Con relación a su formación, a la causa civilis, ¿se acuerdan que dijimos que la causa civilis era la solemnidad que hacía que una simple convención fuese un contrato? Es decir, cómo se perfecciona, cómo se origina el contrato. O si se prefiere, la causa civilis, que elevaba la convención al rango de contrato. Y se dividían en 4. Verbis, o orales, o verbales. Se perfeccionan por el uso de la palabra sacramental, solemne. Por ejemplo, la stipulatio, la esponsio. Literales son los contratos que quedan concluidos o se perfeccionan mediante inscripciones o asientos labrados en los registros o códex que llevaban los ciudadanos romanos. Son literales, se perfeccionan o nacen con la escritura. Los reales son los que se perfeccionan con la entrega de la cosa, como el mutuo, el depósito, el comodato y la prenda. La prenda, el contrato de prenda, es una garantía que otorga el deudor al acreedor de que le va a pagar lo que le debe, ¿no es cierto? Le entrega, por ejemplo, cualquier cosa, un anillo, en calidad de prenda. ¿Cuándo se perfecciona el contrato de prenda? Cuando el deudor le entrega al acreedor ese anillo. El acreedor lo recibe, por eso es real. Se perfecciona con la entrega de la cosa. Y el consensual se perfecciona con el mero consentimiento de las partes. Nace el contrato con el mero consentimiento de los contratantes, sin otra formalidad. Por ejemplo, el mandato. El mandato es un contrato en el cual el mandante le ordena al mandatario que realice una gestión, que realice un negocio, que realice algo en su nombre. Se perfecciona con el consentimiento de las partes, cuando el mandante ordena y el mandatario acepta. ¿Se entiende cómo es la perfección del contrato, cómo nace el contrato? En los verbales, en los literales, en los reales
en los consensuales? Sí, sí. ¿Me contestan? Sí, sí, profe. Sí, profe. ¿Yo? ¿Podrás repetir el consensual? El consensual, ¿nace el contrato o queda concluido con el consentimiento de las partes? Ujú. Por ejemplo, bueno, yo te di el ejemplo del mandato, pero te puedo dar el ejemplo de la compraventa. Queda concluido el contrato, o nace el contrato, o se perfecciona, como vos quieras decirlo, es la causa civilis del contrato, con el consentimiento de las partes, cuando el vendedor manifiesta que vende y el comprador manifiesta que compra. No hace falta la entrega de la cosa como en los reales. En los reales se perfecciona con la entrega de la cosa. Ah, bárbaro. Gracias. ¿Entendés? ¿Cuándo se perfecciona? Es muy sencillo. Si a ustedes en la mesa final le preguntan, ¿cuándo se perfeccionan los contratos? El verbal, cuando se pronuncian las palabras solemnes. En el literal, cuando se escribe el contrato. En el real, cuando se entrega la cosa. Y en el consensual, con el consentimiento de los contratantes. Casi nunca lo dicen, casi nunca. Yo en 15 años que estoy dando clase, 3 veces me lo deben haber dicho bien. Y pienso que de casualidad. Bueno, los formales y no formales. Requerían para su perfeccionamiento el empleo de formas solemnes. Los otros no exigían formalidad alguna. Por ejemplo, los que exigían formas solemnes eran los antiguos contratos del derecho romano. El nexum, la sponsio y la stipulatio. Los no formales eran los consensuales, que lo único que se requería era el consentimiento de las partes. Ahí nacía el contrato y valía como tal. En los formales, si yo no cumplía el rito y la solemnidad establecida, no valía. El contrato era nulo, nulo. Y de acuerdo a sus efectos. Bueno, acá presten atención. Unilaterales y bilaterales, dijimos. Unilaterales son los que engendran obligaciones a cargo de una sola de las partes. Como la stipulatio, el mutuo y el comodato. Engendran obligaciones los unilaterales, no como en el negocio jurídico, que unilateral era, por ejemplo, el testamento, porque había una sola manifestación de voluntad. Y era bilateral el contrato porque había 2 manifestaciones de voluntad. No. En el contrato siempre va a haber 2 o más personas. Porque es un acuerdo de voluntades. Entonces, la unilateralidad del contrato es porque engendra obligación para una sola de las personas. ¿Me explico? Porque en el contrato siempre va a haber más de 2 personas, porque es un acuerdo. ¿Yo con quién voy a acordar si estoy solo? En el contrato siempre hay 2 o más personas. Entonces, ¿es unilateral un contrato cuando engendró obligación para una sola de las partes? En los contratos gratuitos se da esto. Por ejemplo, en el mutuo. El mutuo es un préstamo de uso, de consumo, perdón. El comodato es un préstamo de uso. El comodante entrega al comodatario una cosa para que éste la use durante un tiempo y cuando termine el contrato se la devuelva. Engendró obligaciones nada más que para el comodatario, que deberá devolver la cosa al término del contrato. El mutuo, que es un préstamo de consumo, también es esencialmente gratuito y engendra obligación nada más que para el mutuario, que deberá devolver la cantidad de cosa que se le dio para que la use. El mutuo generalmente es el préstamo en dinero. El mutuante le entrega al mutuario una cantidad de dinero para que éste la gaste y se la devuelva al término del contrato.
puede pactarse algún interés, pero eso no hace que el contrato deje de ser gratuito. El mutuo y el comodato engendra obligación para una sola de las partes. No, me pasé. Bilaterales o sinalagmáticos. Vimos los unilaterales. Los bilaterales o sinalagmáticos, que es otra palabra que van a encontrar en los libros, como sinónimo de bilateral, engendra obligación para todas las partes contratantes. Para todas las partes contratantes, sean dos o sean más, los bilaterales. Y se dividen en sinalagmáticos perfectos y sinalagmáticos imperfectos. Los sinalagmáticos perfectos engendran la obligación desde el mismo momento en que se celebra. En el mismo momento de su formación engendra obligaciones para todos los contratantes. Por ejemplo, la compraventa. Yo celebro el contrato de compraventa, que es un contrato consensual, y engendra desde su nacimiento, desde la manifestación de voluntad del vendedor y de la manifestación de voluntad del comprador, obligaciones para ambos. El vendedor entregar la cosa y el comprador pagar el precio. Es un contrato sinalagmático perfecto. Engendra obligación desde el mismo momento de su nacimiento. Profe, ¿y cómo lo distingo del bilateral? Es lo mismo, Claro. Sinalagmático o bilateral. Bilateral o sinalagmático. Yo se los puse porque lo van a encontrar en los libros como sinalagmático y no van a saber qué significa. Significa bilateral. Puede ser sinalagmático perfecto o bilateral perfecto. ¿Está? Sí, sí. Los sinalagmáticos imperfectos. Cuando se concluye el contrato, cuando nace el contrato, solo nacen obligaciones para una de las partes contratantes, el sinalagmático imperfecto. Pero luego, por circunstancias posteriores y eventuales, pueden engendrar obligaciones para la otra parte. Eso es sinalagmático imperfecto o bilateral imperfecto. ¿Por qué? Porque en principio nace el contrato como unilateral. Hay obligaciones para una sola de las partes. Pero llegado el caso, por circunstancias posteriores, extraordinarias y eventuales, pueden engendrar obligaciones para esa otra parte, para las dos partes. Volvamos al ejemplo del comodato. El comodante le entrega al comodatario una casa, un inmueble, para que la use por un tiempo determinado. Es unilateral, es gratuito. Porque si fuera oneroso sería una locación. Si yo le estuviera cobrando un alquiler, se transformaría en una locación. Y el comodatario se transformaría en un locatario. No, es un comodato. Préstamo de uso gratuito, unilateral, engendra nada más que obligaciones por parte del comodatario de entregar la cosa al término del contrato, pero puede suceder que por circunstancias extraordinarias se hayan ocasionado gastos para la conservación de la cosa por parte del comodatario. El comodatario gastó en esa casa que yo le presté porque se llovía y le hizo todo el techo nuevo, hizo gastos extraordinarios. Entonces tiene derecho a ser resarcido, a ser recompensado por esos gastos. Surge la obligación por parte del comodante de reembolsárselos. Fíjense que el contrato comienza siendo unilateral, pero por circunstancias extraordinarias, como fueron los gastos que sobre la cosa tuvo que realizar el comodatario,
se convirtió en sinalagmático imperfecto, en bilateral imperfecto. ¿Está? Lo mismo ocurriría con la prenda. Si el acreedor prendario tiene que realizar gastos para la conservación de la cosa dada en prenda que la tiene él en su poder, hasta tanto el deudor cumpla con la obligación, surge a su favor un derecho de ser resarcido de esos gastos extraordinarios que tuvo. Por eso podemos considerar a esos contratos como sinalagmáticos imperfectos. O sea, en principio son unilaterales. Se transforman por circunstancias especiales en bilaterales y los denominamos bilaterales imperfectos o sinalagmáticos imperfectos. ¿Se entiende? Los sinalagmáticos Sí, queda claro. perfectos, los sinalagmáticos perfectos son aquellos en los cuales la obligación es de ambas partes desde el inicio del contrato. Por ejemplo, la compraventa, por ejemplo, la locación. Unilateral es el mandato. Te hago una consulta. Sí. ¿El Power va a estar subido a la plataforma? ¿Cómo? Si el PowerPoint lo va a subir usted a la plataforma. Sí. Ya lo subí. Okay. Porque Okay. dimos clase el viernes, el lunes. No, lo que pasa es que a veces repito tanto y quiero cambiar las palabras porque yo entiendo que ustedes son de primer año y por ahí palabras que para nosotros son de uso cotidiano, por ahí ustedes ni las conocen. Me da esa sensación. Son palabras muy jurídicas y que les resulta como difícil de entenderlas, obviamente, porque recién comienzan. Suele pasar. Por eso por ahí trato de cambiarlas y, no sé, hacerlo lo más sencillo. Bueno, contratos de derecho estricto y de buena fe. Acá dijimos que esta clasificación se basa en los poderes de apreciación que tiene el juez. En los poderes de apreciación que tiene el juez en relación a los contratos. Cómo los puede interpretar. En los primeros, los de derecho estricto, no debe tener en cuenta consideración alguna extraña a los términos del contrato. Cuando se haya cumplido las palabras rituales, el juez no puede entrar a considerar la intención que tuvieron las partes de contratar, o por qué lo hicieron, o si hay una lesión subjetiva, es decir, un aprovechamiento por parte de una de las partes hacia la otra, que es lo que llamamos la lesión subjetiva. El juez ve que se han cumplido los rituales establecidos y no puede entrar a entender sobre la intención que las partes tuvieron para celebrar el contrato. Los de buena fe eran aquellos otros para cuya interpretación y ejecución el juez gozaba de más amplitud de criterios. Eran los contratos verbales, los literales y el mutuo. No, pero esto está mal acá. Ayer lo corregí yo a esto, porque vi que estaba mal. Los verbales, los literales y el mutuo son de derecho estricto. Y los de buena fe, o sea, son los consensuales, el comodato y el depósito. Este ejemplo, a ver. No lo puedo sacar, chicos. Ayer lo saqué. Profe, ahí arriba tenés una barrita que dice vista protegida, habilitar edición. La habilitás y podés sacarlo. Ay, ¿dónde me dijiste? Hay una barrita toda amarilla de toda la pantalla que dice vista protegida, habilitar edición al final. Abajo de la barra roja. Ahí. ¿Acá? Sí, donde dice habilitar edición, abajo de la barra roja que figura. Ahí vino mi hijo. En la parte superior. No importa, yo se los digo y ustedes lo entienden.
Ahí me lo puso. No, ahí está. Entonces, los primeros ejemplos de los primeros serían los orales, los literales y el mutuo. Y ejemplo de los segundos, los de buena fe, que eran aquellos otros para cuya interpretación y ejecución el juego gozaba de mayor amplitud de criterios. Podía entrar a interpretar el contrato, teniendo en cuenta la equidad, la coherencia entre los dos contratantes, que uno no se haya aprovechado del otro contratante. Esos eran los de buena fe, que eran los consensuales, como el comodato, el depósito, todos los contratos consensuales, la compraventa, la locación, la sociedad y el mandato. En general, todos los contratos unilaterales eran de derecho estricto. Y los bilaterales eran de buena fe, en la clasificación que vimos anteriormente. Onerosos y gratuitos, ya dijimos, en los onerosos hay un desprendimiento de una de las partes y una contraprestación de la otra parte. Por ejemplo, los contratos de compraventa, de locación, la sociedad. Los segundos son los gratuitos, son aquellos en los que hay un desprendimiento por parte de una de las partes, un desprendimiento patrimonial, una prestación por parte de una de las partes, sin contraprestación de la otra. Como por ejemplo el mutuo, el comodato y el depósito. Los primeros implican sacrificios o desembolsos recíprocos, recíprocos, de ambas partes. Bueno. Según la relación de dependencia, los contratos se dividían en principales y accesorios. Los primeros desempeñaban una función propia, existiendo por sí mismos, existen por sí mismos, desempeñan una función propia. Por ejemplo, la venta, la locación, la sociedad. Los accesorios, los contratos accesorios, su existencia depende de la existencia de otro contrato llamado principal. Por ejemplo, la prenda o la hipoteca. Yo celebro un contrato de compraventa a plazo y celebro un contrato de prenda para afianzar o para garantizar el cumplimiento de las cuotas a las cuales me obligué. El contrato de prenda es un contrato accesorio, porque depende del contrato principal, que en este caso sería una compraventa. Lo mismo sucede con la hipoteca. Si el deudor cumple con su obligación en la compraventa, se extingue la prenda. El acreedor debe devolver la prenda al deudor. Está lo que es un contrato accesorio y un contrato principal. El accesorio depende su existencia de la existencia del contrato principal. Y atendiendo a su calificación, llegamos a los nominados y a los innominados. Los innominados surgen posteriormente como una teoría por obra del pretor que le otorga a determinadas situaciones convencionales, a determinadas convenciones, le otorga una acción para que sean civilmente exigibles. Son innominados, pero en la evolución de la teoría de los contratos. En principio los contratos tenían un nombre propio. ¿Y cuáles eran los contratos con nombre propio? Bueno, los contratos verbales u orales
que eran la estipulatio, después lo vamos a ver uno por uno, lo van a ver con el doctor Jalil. La estipulatio, la dotis dictio, la promissia iurata liberti. Los contratos literales eran las nómina transcripticia, la quirografa y la sinagrafa. Los contratos reales, mutuo, comodato, depósito y prenda. Los contratos consensuales, que son los últimos que surgen, la compra-venta, la locación y el arrendamiento, locación en sus tres variantes, locación de obra, locación de servicio y locación de cosas. La locación de obra es el trabajo del arquitecto, por ejemplo, es una locación de obra. La locación de servicio es la de la tarea del abogado, por ejemplo, es una locación de servicio. Y la locación de cosa es la locación, el alquiler de un bien inmueble. Es una locación de cosa. La Profe, sociedad... Sí, discúlpeme que la moleste. ¿Podría poner la diapositiva anterior un segundo? Por favor, cómo me faltó no. copiar un nombre. Pero yo la subo, chicos, a esto. Y en el libro está tal cual está acá. Puede haber Bueno. alguna modificación, pero no mucho. No mucho, no mucho. Bueno, a ver. Fíjense. Clasificación según su formación o perfeccionamiento. O perfeccionamiento. Acuérdense de esta palabra porque les va a ser útil. Contratos verbis o los verbales se perfeccionan con las palabras, la estipulatio. Los contratos literales, escritos, se perfeccionan con la escritura. Los nómina transcripticia. Acá hay otro nombre, pero no importa. Contratos reales se perfeccionan con la entrega de la cosa, como el comodato. Los contratos consensuales se perfeccionan con el consentimiento de las partes, como la compraventa. Y después tenemos todos estos, que ya vimos. Bueno, ahí terminaríamos con la clasificación de los contratos. Ahora vamos a ver los contratos del antiguo derecho quiritario. Los contratos del antiguo derecho quiritario son los primeros contratos que surgen en el derecho romano y se llamaban del derecho quiritario porque los romanos se denominaban a sí mismos quirites y su derecho era el derecho quiritario, el derecho específicamente aplicable a los ciudadanos romanos, contratos que solamente podían celebrar ellos, los ciudadanos romanos, y eran el nexum, la esponsio y la estipulatio. El nexum era un contrato que se utilizó para el préstamo de dinero. Los patricios prestaban a los plebeyos dinero y le cobraban intereses excesivos, usurarios. Entonces, se utilizaba para la realización de ese contrato solemne el rito de la mancipatio. La mancipatio es un rito, una solemnidad, una formalidad que era usada por los romanos para transmitir la propiedad de las cosas. Ellos utilizaban toda esa solemnidad para transmitir la propiedad de las cosas, de las res mancipi. ¿Ustedes saben cuáles eran las res mancipi? Las que servían para la actividad económica. La producción. Las más importantes para la agricultura eran los fundos itálicos, los esclavos, las bestias de carga, las servidumbres rústicas, no sé si me olvido de alguna, eran todas las más importantes para la agricultura. Para transmitir la propiedad de las res mancipi se utilizaba la mancipatio, el rito formal de la mancipatio.
para establecer el contrato de nexum, que era el préstamo generalmente de dinero, generalmente se podía utilizar el nexum para otro tipo de contratos, se utilizaba la formalidad del mancipatio. ¿Cómo era el mancipatio? El mancipatio era que en presencia de 5 testigos, el deudor y el acreedor y 5 testigos, y un libripens que sostenía una balanza en la cual se colocaba un trozo de cobre o una moneda, con una varita, el deudor se obligaba a cumplir con determinada obligación. Era una formalidad, un rito. Fíjense que el nexum es un negocio unilateral en el cual una sola de las partes se obliga. El deudor. Es un negocio de derecho estricto. El juez no puede entender o interpretar la intención de las partes, ni ver por qué se celebró el negocio. Simplemente observa que se hayan cumplido con esas formalidades y el negocio vale como tal. En el nexum, ¿qué pasaba? El deudor se autopignoraba, es decir, ponía como prenda su propia persona, se autopignoraba. Esto significaba que en caso de que el deudor no pudiera cumplir con su obligación, el acreedor tenía derecho a tomarlo y venderlo como esclavo, e incluso hasta matarlo. Eso significaba que ponía en prenda su propia persona, se autopignoraba. Esa acción que tenía el acreedor se llamaba manus iniectio, inectio. O sea que el acreedor tenía derecho a que, caso en que el deudor no cumpliera, tomar su persona y venderlo como esclavo. El deudor se autopignoraba. Esto fue uno de los motivos por lo que se originaron las luchas entre plebeyos y patricios, y así surge la lex Poetelia Papiria, que concedió la libertad a los deudores, a los nexis se les llamaba, a estos deudores, a los cuales se les había prestado dinero con intereses usurarios, mediante un rito solemne, que era la mancipatio, en el cual el juez no podía llegar a entender siquiera si esos intereses eran excesivos. No sabía, no podía llegar porque era de derecho estricto. ¿Se entendió lo que era el nexum? Sí, profe. Que utilizaba el rito de la mancipatio. La esponsio era un contrato verbal en el cual se utilizaba el verbo espondeo, que significa algo similar a prometo, pero en realidad no era prometes darme 100, es para traducirlo simplemente, era más responsabilidad de la esponsio que un simple prometer. Era, ¿espondes? Sí, espondeo. Y ahí se formalizaba el contrato. Con el pronunciamiento de esas palabras solemnes, de esas palabras y no otras. Era un contrato de derecho estricto, celebrado con esas palabras solemnes, en presencia del acreedor y del deudor. Debían estar presentes en un mismo acto. Entonces no se podía celebrar entre ausentes el contrato. Una parte preguntaba y la otra congruentemente respondía. ¿Espondes? Sí, espondeo, con el mismo vocablo, con el mismo verbo. Entonces tampoco se podía celebrar entre personas mudas, sordomudas.
porque era oral. Una preguntaba y la otra respondía en un mismo acto. Solo podían celebrar estos contratos los ciudadanos romanos. Era un rigor formalista absoluto. No estaba permitido el uso de otro verbo más que el verbo espondeo. Estos contratos, la stipulatio es un contrato escrito que surge así, muy similar al esponsio, pero en forma escrita. Estos contratos del antiguo derecho quiritario, al ser tan estrictos, tan formales, cayeron en desuso, especialmente cuando comenzaron a implementarse los contratos consensuales, que se perfeccionaban por el mero consentimiento de las partes, por la mera manifestación de voluntad de las partes. Estos serían los contratos de derecho quiritario: el nexum, la esponsio y la stipulatio. Eran contratos de derecho estricto, regidos por el ius civile, solamente podían celebrar los ciudadanos romanos. Eran contratos unilaterales. Fíjense que los únicos que se obligan es una de las partes, tanto en el nexum, que es aquella parte que con la varita toca la balanza y así se obliga, en la esponsio también. ¿Prometes darme 100? Sí, prometo. Ahí se obligó una parte, y la stipulatio es una forma escrita de la esponsio. ¿Está bien? Vamos a dejar acá, así no los atosigo con demasiada información. Y no sé si está Bruno, ¿estás? Sí, acá estoy, Graciela. Ah, bueno. Buenas ¿Querés? tardes, chicos. Sí. A ver. A ver, ¿podés compartir? Sí. Ahí está. ¿Se ve? Escúchame. Hay un ruido bárbaro, no sé si vos lo escuchás. Sí. No sé, Sí, alguien profesora, por lo ahí. estamos escuchando. ¿Y quién Alguien está? tiene el micrófono abierto. Y está clavando un clavo. Me parece que es Igna Ferreira, algo así. Ahí paró. Bueno, los Ahí se dejo dio en la cuenta que se grata escuchaba. compañía de Bruno Moyano. ¿Tiene alguna pregunta para hacerme respecto de la parte que di yo? Chicos. No, No, yo no profe, tengo todo ninguna. No, No, ninguna. Bueno, ¿Entendí bien, profe? bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, chicos, yo voy a seguir la unidad que estaba explicando la doctora Pita. Un tema particular que son los pactos, ¿sí? Que algo ya estuvo comentando la doctora. Si se fijan en el programa, en bases históricas es el punto 3, y creo que en derecho romano es el punto 5. ¿Se acuerdan la diferencia entre contratos y pactos? La doctora Pita estuvo comentando algo. Y un ¿Qué los contrato dijo? es algo escrito y un pacto sería algo oral, ¿no? Y un No. contrato se requiere de dos personas, de dos, El bueno, contrato el acuerdo entre dos El personas. contrato involucra a las personas. Ambos son acuerdos de voluntades, que pueden ser entre dos o más personas. No, es No la acción, no es tiene, la no es acción. civilmente exigible. Eso. Exacto, creo que Dalila lo comentó recién. En un principio podemos definir a los pactos como acuerdos de voluntades entre dos o más personas que carecen de acción, ¿sí? Carecen de la actio, esta vía procesal por medio del cual son exigibles. Los contratos es una característica fundamental que tengan o estén protegidos por medio de una acción, ¿sí? Esa característica es lo que
permite después hablar de contratos, ya sean verbales, literales, consensuales o reales. A mí lo que me interesa es que puedan diferenciar tanto contratos como pactos, y que vamos a ver ahora que, si bien podemos hablar de que los pactos carecen de actio, esto es un principio general. Ahora vamos a ver que existe una clasificación de pactos que se llaman pactos vestidos y pactos nudos, ¿sí? En el cual existe una categoría de pactos que sí se les reconoció una acción, ¿sí? Por medio del cual podían ser exigidos. Entonces tenemos, por eso puse excepción, a los pactos vestidos, que son aquellos que sin ser contratos se les reconoce esta vía procesal de la actio. A diferencia de los pactos nudos, que no pueden ser exigidos por medio de esta vía procesal. Los pactos nudos se los asimilaba mucho a la figura de la stipulatio en la época de Justiniano, ¿sí? Quedaron como muy asimilados. Pactos vestidos tenemos 3. ¿Por qué vemos particularmente estas categorías? Es justamente porque se les reconoció acción. Tenemos la pacta directa, la pacta praetoria y la pacta legítima. Esto quédense tranquilos que el Power se lo subimos. De hecho, yo ya lo subí ayer. Si ustedes van al espacio del titular, están cargados todos los Power. Por ahí si no los encuentran, se los cargué. Acá está. ¿Sí? Bueno, el primero es pacta directa. Son acuerdos complementarios que se añaden al contrato y que de alguna forma van a modificar el resultado, ya sea para paliar las obligaciones del deudor o bien para agravarlas. No son convenciones independientes, ¿sí? Sino que son complementarias. Estos pactos podían ser invocados en el momento mismo de la celebración del contrato por alguna de las partes, tanto acreedor o deudor, y se los llama incontinenti. O poder ser invocados después de la celebración del contrato, y se los iba a llamar ec intervalo. ¿Qué los diferenciaba a una de la otra? Es que aquellos pactos invocados dentro de la celebración del contrato iban a estar protegidos por la acción misma del contrato. A diferencia de lo que sucedía a los que eran invocados después de la celebración del contrato, los ec intervalo, que esos solamente se podían oponer por medio de una excepción, por medio de la exceptio. Es decir, no eran protegidos por la acción contractual. Y esa excepción se iba a oponer siempre en cuando ese pacto favoreciera al deudor, ¿sí? Porque al deudor no le iba a interesar invocar un pacto que agravara su situación. Y también estos pactos podían nacer de una fuente de obligaciones que no sea la contractual. Puede ser que nacieran estos pactos de una fuente extracontractual, como por ejemplo la transacción. Es decir, la transacción es una convención por medio de la cual se pone fin a un litigio a través de concesiones recíprocas. Ese es el primer pacto vestido, la pacta adiecta. Después tenemos la pacta praetoria.
como bien lo dice su nombre, estos pactos, por el poder jurisdiccional que tenía el pretor, mediante sus edictos, este poder de dar y de negar acción, le concedía acciones para exigir lo convenido en ciertos pactos por las partes. El primero es el constitutum. Nos dice, convención en que una de las partes promete a la otra pagar en fecha determinada una deuda preexistente, propia o ajena. Es decir, si yo les debo a ustedes, vamos a suponerle una cantidad de suma de dinero, que eso puede ser la prestación, 1.000 pesos, o le debo una cosa fungible, que también puede versar sobre eso. Si yo le debo 1.000 pesos a ustedes, y yo me prometo, les hago la promesa a ustedes, de pagarle esos 1.000 pesos el 15 de mayo, nace un pacto, ¿sí? Nacería el constitutum. Es una deuda propia en este caso. Pero puede ser una deuda ajena también. Yo puedo adquirir o prometer pagar la deuda, por ejemplo, que les debe Graciela a ustedes. Lo que se discutía acá es el tema de la acción. Es si con esta promesa que yo les hago a ustedes de pagar esa deuda preexistente, esa acción que se llamó actio de pecunia constituta. Se las vuelvo a repetir, actio de pecunia constituta. Lo que se discutía acá era si esa acción iba a reemplazar la acción que se había generado en la deuda preexistente, ¿no? En realidad, si nosotros decimos que esta acción reemplaza a la anterior, hay una suerte de novación, es decir, se reemplaza la acción que había y utilizamos la nueva. Pero hay otra parte de los comentaristas que dicen que no, que en realidad subsisten ambas acciones y que la nueva acción es para reforzar la anterior. Pero en realidad, si esa acción, la nueva, va a reemplazar a la vieja, lo tienen que plantear las partes, ¿no? Eso sería la constitutum. Seguimos con la pacta praetoria, pero en este caso el receptum. El receptum comprende 3 tipos de convención. El primero es el receptum argentari. Es el pacto o el convenio por medio del cual un banquero le hace la promesa o se compromete a pagar una deuda de un cliente suyo. Ese cliente va a estar protegida por una acción recepticia para reclamarle el cumplimiento de esa promesa al banquero. Que con Justiniano, esta clase de receptum va a ser refundado con la constitutum, que es la que vimos anteriormente. La segunda es el receptum arbitri. El receptum arbitri, una persona se compromete a decidir como árbitro una cuestión. Lo vamos a diferenciar con el que sigue posteriormente, una de las clases de pacta legítima, que es el pactum et compromiso.
El receptum arbitri carece de acción. ¿Sí? El árbitro va a tener que cumplir con su trabajo, pero va a estar forzado por una multa o embargo de bienes, ¿sí? Por una sanción, no por una acción que se le interpone al árbitro, ¿sí? Eso sí va a suceder en la que sigue, en el pacto un compromiso, que sí va a haber acción, que ahora más adelante lo vamos a ver. Y después tenemos el receptum nautarum, cauponum o stabulariorum, ¿sí? Que es la tercera clase de receptum, que eran los casos en el que el pretor prometía acción contra los armadores de barco, contra los posaderos, para que restituyan las cosas de los viajeros, ¿sí? Y que hubieran introducido en tales establecimientos. Es decir, tenían la responsabilidad o la obligación de restituir las cosas de los viajeros en estos casos. Y por último, tenemos la pacta legítima. Dijimos que la pacta praetoria eran aquellos pactos en los cuales le concedía acción era el pretor. En estos casos, nos vamos un poco más adelante en la evolución de Roma, y son disposiciones imperiales las que protegen estos convenios, ¿sí? Y que de alguna forma les otorga eficacia para ser exigido entre las partes. El primero era el Pactum Dotis, por medio del cual se prometía dar una dote. ¿Se acuerdan que eso lo vimos en el matrimonio, ¿no? La mujer prometía darle una dote a su marido. Después tenemos el Pactum Donationis, que era la promesa de dar una donación, que en ambos pactos, quien les reconoció el derecho de ser exigidos fue Justiniano. Y por último tenemos el Pactum et Compromiso, que es la promesa que hacen las partes por medio del cual se obligan a respetar la decisión del árbitro. ¿Sí? El árbitro toma una decisión y las partes tienen que firmar ese laudo, ¿sí? Para que pueda ser exigible, y no tienen que apelarlo, es decir, no tienen que interponer ningún recurso dentro de los 10 días. Entonces se genera la protección de esa promesa mediante una acción, que también fue Justiniano, ¿sí? Quien les reconoció acciones a todos estos pactos. Bueno. Es un tema cortito, pero bueno, lo que más me interesaba era que aprendan la diferencia de contratos y pactos, que por ahí es lo que más se pregunta en un examen, y las clases de pactos vestidos, porque se diferencian con los demás pactos. Bueno, no sé, Graciela, sí, quedaba de decir algo más. ¿Tienen alguna duda, chicos, al respecto de lo que vimos hoy de contratos? No. Después vamos, en la próxima clase. Ese Power también va a estar subido, Bruno. Sí, ya está subido, de hecho. Ah, listo. Sí, ya genial, está gracias. subido en la parte del doctor Jalil. Exacto, está, no sé si lo ven acá, espacio del titular, Sergio José Jalil. Claro. Sí, la verdad, re claro el tema. Bueno, Bueno, después van a chicos. ver con el doctor Jalil los diferentes tipos de contratos, los orales, los literales, los reales y los consensuales. Van a ir viendo cada uno, y la teoría de los pactos innominados. Chicos, como consejo, estudien con el programa. Con el programa en la mano.
porque lo que se les pregunta en los finales está en el programa. No se les va a preguntar otra cosa más que lo que está en el programa. Entonces estudien con el programa en la mano. ¿Mm? Bueno, chicos, si no tienen más nada que preguntar, damos por finalizada la clase. Compañera puso si podían repetir la diferencia entre pacto y contrato. La diferencia es la acción, la actio. Recuerdan que habíamos dicho que los contratos debían ser civilmente exigibles, estar protegidos por una acción, los contratos. Era un requisito para que sea contrato. Que esté protegido por una acción, que tenga un nombre propio y que tenga una causa civilis. ¿Mm? Esos eran los requisitos para que sea considerado un contrato en el derecho romano. En cambio, el pacto, en principio, carecía de acción. Después Bruno les habló de los pactos vestidos, que eran aquellos pactos a los cuales se les otorgó una acción, una protección legal. Se los hizo civilmente exigibles. ¿Se entiende? Le voy a contestar a Matías, que está preguntando con qué nota se aprueba. Eso lo tienen que hablar con cada adjunto, ¿sí? La materia, el final, se aprueba con 4, pero la cursada, los parciales, eso lo tendrán que determinar con cada comisión. Claro. Bueno, chicos, Sí. los dejamos estudiar tranquilos, estudien. Mañana Suerte tienen el para- parcial con Florencia. Sí, suerte para los que rinden mañana y para los de Diego también, el sábado creo que rinden. Muchas Bueno. gracias. Hasta Gracias. luego. Gracias, Suerte. profesor. Chao. Gracias, profesores. Chao, chao. Hasta luego. Chao.